Bien, en honor al tiempo vamos a comenzar con este primer seminario constitucional de Faro, que está comprometido con el desarrollo de este nuevo proceso constituyente, el primero de una serie de seminarios que vamos a desarrollar con personas internas de Faro y también con personas externas de Faro, y se suma a otras iniciativas que se van a desarrollar desde el mismo centro de estudios. En el día de hoy tenemos a tres grandes invitados, y antes de presentar al primero de ellos vamos a excusar a la señora Natalia Pergentili, presidenta del Partido por la Democracia, que lamentablemente no pudo asistir hoy día, estaba confirmada hasta eso de las 3 de la tarde, que nos informó que por motivos de salud no iba a poder exponer hoy día. Sin perjuicio de ello, tenemos un reemplazante, muy buen reemplazante, y además de ello, tenemos a Catalina Salem, que nos va a dar su visión jurídica respecto a las bases institucionales, que es el objeto del seminario de hoy día, a Felipe Schwember, que va a profundizar seguramente en la base institucional Estado Social y Democrático de Derecho, y por último a Ernesto Silva, que es director ejecutivo de Faro UDD, que va a dar una visión más política de cómo se debiera desarrollar este proceso. Sin más preámbulo y agotada la exposición de los tres expositores, vamos a abrir un periodo de preguntas para que vayan reflexionando respecto a ellas, y las vamos a acumular y después vamos a proceder a socializarlas en esta oportunidad. Así que, Catalina, tienes 15 minutos aproximadamente para exponer. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿me escuchan bien? Sí. Bien, buenas tardes. Para mí es un honor poder compartir esta tarde con ustedes sobre un tema tan trascendental para nuestro país. El próximo 6 de marzo, el lunes, se instala la comisión experta y se inicia un nuevo itinerario constitucional para la redacción de un proyecto constitucional a presentar a la ciudadanía. Y una de las novedades de ese proceso que diferencia este proceso del anterior es que parte de un acuerdo político que se llama el Acuerdo por Chile, pero no es un mero acuerdo procedimental como lo era el Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución del año 2019, sino que es un acuerdo que contiene ciertas materias que deberán estar en el texto de nueva Constitución. En otras palabras, lo que quiero decir es que este nuevo proceso constitucional no parte de una hoja en blanco. Ustedes recordarán que especialmente el año 2019, pero también los años previos, el debate sobre el reemplazo de la Constitución vigente tenía como hoja de ruta precisamente una hoja en blanco, partir de una hoja en blanco. ¿Y cuál era la razón que daban quienes promovían esa idea para partir de una hoja en blanco? Partían de una determinada concepción del poder constituyente. Como ustedes saben, el poder constituyente es aquella facultad para dotarse de una nueva constitución o reformar la constitución vigente. La concepción de poder constituyente que prevaleció, yo diría, hasta el Acuerdo por Chile, fue la de un poder constituyente que se denomina originario, es decir, que el pueblo, la expresión de la voluntad popular, no podía tener ningún tipo de límite, porque el pueblo es el soberano y por lo tanto el soberano no puede autolimitarse a sí mismo. Esa idea, que es una concepción tradicional de poder constituyente que se remonta a Sellés, a Schmitt, hoy día la verdad es que está siendo fuertemente cuestionada por la academia, porque implica romper con las democracias establecidas. El 2019, perfecto o imperfecta, en Chile existía una democracia donde las instituciones, de mejor o menor manera, pero estaban funcionando. Teníamos un Congreso Nacional, presidente de la República, y el gran dilema hoy día en Occidente de los procesos constituyentes es cómo instaurar esta concepción de poder constituyente en democracias cuyo concepto fundamental hoy día es que están sujetas al límite. Y uno de los límites más fundamentales de la democracia es el respeto a los derechos fundamentales, lo que supone también la limitación al poder. Y ahí tenemos otro elemento, porque esa limitación al poder ya no excluye al poder constituyente, sino que lo incluye. Ya no es un poder absoluto. Sin embargo, esta idea de poder constituyente originario prevaleció durante
todo el proceso constitucional anterior y de hecho el procedimiento que se estableció para ese proceso fue concebido desde esa idea de poder constituyente originario. El límite, habían algunos límites, por ejemplo, el quórum de los 2/3 para aprobar las normas, por ejemplo, había una cláusula que obligaba al respeto de nuestra forma republicana, de los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, de las sentencias de los tribunales de justicia que estuvieran firmes y ejecutoriadas, pero eran límites mínimos de continuidad de la estabilidad democrática. Y si ustedes se fijan, las primeras actuaciones, una vez instalada la Convención Constitucional, parten o ejecutan esa idea de poder constituyente originario. Hablar de poder constituyente y poder constituidos es una de las manifestaciones de esa idea, de esa teoría de poder constituyente. También que el poder constituyente partiera de una hoja en blanco, y aquí vuelvo al tema que nos convoca, se refería precisamente a eso, no estamos sujetos a límites, nosotros somos el pueblo. Uno de los problemas que plantea esa afirmación y que ha ido levantando la academia es que el pueblo es un concepto abstracto. Nosotros hoy día tenemos democracias representativas y la Convención Constitucional fue un órgano representativo. No era el pueblo en sí, sino tendríamos que haber estado todos los chilenos sentados en esa Convención Constitucional. Entonces, esos mismos representantes, hoy día en una democracia, están sujetos a límites. Y esos límites estaban, los 2/3, cuando se discutió el reglamento, por ejemplo, fue una norma que trató de ponerse en duda. Y de hecho en las comisiones las normas se aprobaban por mayoría. Después en el pleno por los 2/3. Y eso fue generando una tensión que, por cierto, el nuevo proceso que se diseñó buscó corregir. El proceso actual, el que surge del Acuerdo por Chile, abandona esa idea de poder constituyente originario, en mi opinión. Y parte de la base que cuando nosotros tenemos una democracia instaurada, como la que tenemos hoy día, acá nadie tiene un poder absoluto. Uno de los primeros límites que tiene este nuevo proceso es precisamente o son las bases constitucionales, que son límites materiales. Y además hay límites procedimentales, quórums, órganos que además se van chequeando entre sí. La comisión experta propone un anteproyecto de constitución al Consejo Constitucional que delibera sobre ese anteproyecto, pero lo puede modificar, puede sustituir normas. Y una vez que el Consejo Constitucional aprueba un proyecto de constitución, vuelve a ser revisado por la comisión experta, que puede formularle observaciones. Y si hay un desacuerdo entre los dos, se forma una comisión mixta para que logren un acuerdo. Como ustedes ven, son límites. Límites que son propios de vivir una democracia constitucional, de que el poder está sujeto a límites y de que los derechos fundamentales también son uno de esos límites. Por eso en las bases constitucionales no solamente podemos percibir un acuerdo sobre los elementos definitorios de nuestra identidad constitucional y de nuestra identidad nacional, sino que también la expresión de ciertos derechos que deben ser respetados en este proceso y que se pusieron en duda en el proceso anterior, o no quedaron lo suficientemente clarificados en su texto, o derechamente no quedaron en su texto. Entonces, una primera pregunta, bueno, es una rareza que nuestro proceso constitucional, este nuevo proceso constitucional, parta de bases constitucionales, y la verdad que no es una rareza. Cuando uno mira algunos casos de derecho comparado, los procesos constitucionales que han tenido mayor éxito han sido aquellos que parten de un preacuerdo político, versus aquellos que no parten de un preacuerdo político de contenidos. Las sociedades hoy día son sociedades en las cuales se producen muchísimos desacuerdos. Y partir de un piso mínimo de aquello en lo cual estamos de acuerdo contribuye a las deliberaciones del proceso, porque sobre ese piso mínimo se construye algo.
Un ejemplo de eso es que si no se llegan a regular alguna de las 12 bases que están en el artículo 154 de la Constitución, se puede reclamar a un órgano que se llama Comité Técnico de Admisibilidad por las omisiones. No solamente cuando se aprueba una norma que puede contradecir una base, sino cuando se omite la regulación de una base. Por lo tanto, esas bases constitucionales son un mínimo y a la vez un máximo. Y eso ordena el debate. Mucho se ha discutido también sobre si este proceso no está confeccionado de manera al revés, es decir, que primero el Consejo Constitucional debió haber profundizado en ese acuerdo político y después la comisión experta haberle dado un articulado. Y una opción bastante válida, pero acá sí se parte de un acuerdo político, que es el Acuerdo por Chile. Hay un acuerdo político. Y si ustedes miran cómo se tramitan las leyes o cómo se forma la ley o las reformas constitucionales, la discusión siempre parte de un articulado. Eso facilita la deliberación. Cuando el presidente de la República quiere enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional, o cuando un parlamentario quiere presentar una moción, tiene que enviar un articulado. Y sobre ese articulado se discute. Entonces ahí tenemos un orden en el proceso. Otro punto que me gustaría indicar respecto de las bases constitucionales es que este acuerdo se logró, en parte, creo yo, esta es una opinión personal, gracias a que había un consenso sobre lo que es nuestra tradición constitucional. Cuando uno mira estas bases ve que no hay nada muy novedoso, salvo algunos elementos que podremos discutir. Son cosas que todos los chilenos conocen, que Chile sea un Estado unitario, que somos una sola nación, que existe un Congreso Nacional con 2 cámaras. Es algo que cualquier chileno entiende y conoce porque es la forma en cómo hemos vivido la República varias generaciones hacia atrás. Y eso, sin duda, da una columna vertebral para el debate. Da una columna vertebral para dar contenido a esas bases, para articular esas bases. Me gustaría referirme ahora a cuál va a ser el rol del Comité Técnico de Admisibilidad, que como ya les adelanté es el órgano que va a estar encargado de garantizar el cumplimiento de estas bases. Se le ha denominado comúnmente el árbitro, es quien va a arbitrar las disputas, los desacuerdos que se produzcan en torno a la interpretación de las bases. El Comité Técnico de Admisibilidad, en primer lugar, está conformado solamente por abogados, porque una de las exigencias que tiene es resolver en derecho. Y el único parámetro que tiene para resolver son las bases constitucionales, no la Constitución vigente, no constituciones anteriores, no proyectos constitucionales anteriores, sino que solamente las bases constitucionales. Y eso da una garantía también. ¿Por qué? Porque permite destrabar aquellos desacuerdos de contenido que impidan que el proceso avance. Si ustedes recuerdan, en el proceso anterior llegó a peligrar en un momento que tuviéramos todos los órganos que pertenecen al sistema político. Llegó a peligrar que no existiera presidente de la República, Cámara de Diputados, Senado, porque no había acuerdo. Y creo yo que estos distintos mecanismos que existen en el proceso permiten ir avanzando hacia los acuerdos. Los quórum de aprobación de normas, 3/5, es un quórum más bajo que los 2/3, pero permite ir avanzando los acuerdos. Que el comité de expertos pueda acompañar al Consejo Constitucional con derecho a voz en las sesiones de comisión y de pleno también ayuda a acercar posiciones, a explicar por qué se redactó una norma de determinada manera o no se redactó de otra manera. En definitiva, creo yo que este proceso, en su conjunto, la gran implicancia que va a tener es que están dados los elementos, vamos a ver cómo funcionan en la práctica, pero están dados los elementos para alcanzar una constitución consensuada, una constitución en donde probablemente nadie o ninguna posición política va a quedar muy conforme con lo que queda en ese texto, pero que se comparten
principios, valores e instituciones comunes que permitan el día de mañana que nuestra democracia y la forma en que en cada elección y en cada periodo electoral la ciudadanía se vaya pronunciando, se puedan ir desarrollando determinados proyectos políticos o programas políticos que sean apropiados a un determinado contexto histórico, pero que esos programas políticos, esos proyectos políticos no estén de antemano en la Constitución. Eso puedo decir por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Catalina Salem es integrante de la comisión experta de este nuevo proceso constituyente y también es investigadora del Centro de Justicia Constitucional, así que estamos muy agradecidos. A continuación, Felipe Schoenberg va a hacer uso de la palabra. Felipe es abogado de la Pontificia Universidad Católica, es doctor en filosofía de la Universidad de Navarra y es investigador también de Faro Universidad del Desarrollo. Felipe. Bueno, muchas gracias, John, por la invitación. Bueno, yo la verdad es que, como decía John, estudié Derecho, pero yo no soy constitucionalista. Y mi área de especialidad es la filosofía. Y yo lo que quisiera aquí es discurrir o analizar acerca de la vehemente crítica a que ha sido sometido el concepto de subsidiariedad en los últimos años en Chile. No podría decir las últimas 2 décadas en Chile. El concepto de subsidiariedad ha sido sometido a un ataque muy vigoroso por parte de sus detractores. Y me quiero referir a esa, por un lado, a esa crítica, porque creo que en parte esa crítica explica también la orientación y el tono, digamos así, del proyecto constitucional rechazado. Y porque luego quiero enseguida reivindicar el concepto de subsidiariedad como un concepto fundamental para la organización política y económica de un país. Por lo tanto, es un modo de organización que yo espero que sea consagrado en el nuevo proyecto, ¿cierto? Y finalmente quiero referirme a la relación que pueda existir o que existe entre ese concepto, el concepto de subsidiariedad, y lo que se llama el Estado Social de Derecho. Con respecto a lo primero, el concepto de subsidiariedad ha sido fuertemente atacado, como decía, desde todos los espectros del ámbito político. Es decir, una parte importante de la derecha atacó durante varios años el concepto de subsidiariedad y una parte importante de la izquierda también lo atacó. Yo creo que en parte esa crítica obedece a una confusión respecto de aquello en que consiste la subsidiariedad, sobre todo por parte de aquellos que criticaron, por así decirlo, desde la derecha a ese concepto o a esa concepción acerca de la organización política y económica del Estado, ¿cierto? Básicamente la idea aquí fue que la subsidiariedad que imperaba en Chile en virtud de la Constitución o de la vigencia de la Constitución del 80 no era tal, era una visión, digamos así, desfigurada, deslavada en la subsidiariedad en la medida en que la subsidiariedad había sido combinada con el neoliberalismo. Y esa crítica compartía paradójicamente con la izquierda, ¿cierto? O con los críticos de la izquierda, la idea de que, por lo tanto, la subsidiariedad vigente en Chile era un régimen de subsidiariedad que era meramente negativo, en el que, por así decirlo, los individuos, porque se entendía, ¿cierto?, que en virtud de esta contaminación neoliberal que había experimentado el concepto en su recepción en la Constitución del 80, ¿cierto?, no existían o prácticamente se dejaban en total desamparo, por así decirlo, los cuerpos intermedios, y habrían individuos por una parte y Estado por otra, ¿cierto? Y en ese contexto o de conformidad a esa concepción, el Estado habría sido reducido a su mínima expresión y los individuos habrían sido, como digo, abandonados más o menos a su suerte. Esa era una crítica en la que coincidían parte de la izquierda, parte importante de la izquierda y parte de la derecha. De modo que no es de extrañar que la subsidiariedad se hubiera convertido en un concepto y en una forma de organización político-social bastante indeseable, una suerte como era algo así como el apestoso de la teoría política con el que nadie quería tener que ver, ¿cierto? Por el lado de la izquierda,
la alternativa fue el otro modelo, es decir, se entendía que la subsidiariedad era, tal como se le había aplicado en Chile, una expresión del neoliberalismo, en virtud del cual los derechos sociales habían sido todos mercantilizados, ¿cierto? Y que las prestaciones sociales eran focalizadas, y esto quiere decir que el Estado daba lo mínimo posible, ¿cierto? Y eso suponía ahora que habían ciudadanos de dos clases. Había una ciudadanía de primera clase y una ciudadanía de segunda clase en virtud del acceso diferenciado a los derechos sociales, en virtud ahora nuevamente de la capacidad de pago de aquellos que demandaban esos derechos. De modo que el otro modelo se presenta como la alternativa a ese régimen, y esa alternativa supone la descomodificación de los derechos sociales. Bueno, obviamente el discurso, por así decirlo, y la concepción del otro modelo, que en algún momento quiso asociarse a la idea de un estado de bienestar, es una idea bien sui generis. En realidad no coincide con las ideas de estados de bienestar que proponen los partidarios precisamente del estado de bienestar. Quienes proponen los estados de bienestar no defienden la idea de que se deba descomodificar totalmente la provisión de los bienes en que consisten los derechos sociales, ¿no? Porque una descomodificación total significaría, ¿cierto?, que los bienes o las prestaciones en los que consisten los derechos sociales, entiéndase sobre todo salud y educación, no pueden ser ofertados, ¿cierto?, en el mercado. De modo que en realidad ahora la importancia que esa concepción tuvo en el debate constitucional, a mi juicio, enrareció la discusión en el siguiente sentido: extravió a la izquierda en la medida en que, y en general también uno podría decir a la derecha, en la medida en que, en virtud de esa concepción, si uno quiere, estricta de derechos sociales, según las cuales los derechos sociales tienen necesariamente que ser ofrecidos gratuitamente de modo universal a toda la población, ¿cierto?, en virtud de esa concepción, se difumina la distinción entre Estado subsidiario y Estado de bienestar. De acuerdo a esta concepción estrecha, supongamos, ¿cierto?, Felipe González neoliberal, Ricardo Lagos neoliberal, Tony Blair es neoliberal, ¿cierto?, etcétera. Ahora bien, eso, digamos así, por lo que toca, digamos así, a la crítica a la subsidiariedad por el lado de la izquierda, ¿cierto? Dicho sea de paso, el problema de la crítica que se le hizo por la derecha a la subsidiariedad es que, a diferencia de la crítica de los críticos de la subsidiariedad por la izquierda, los críticos de derecha no tenían un modelo alternativo. Los críticos, digamos así, por la derecha de la subsidiariedad no tienen un modelo alternativo, y lo que hacían era ofrecer, digamos así, algo parecido al otro modelo, pero en menor grado. Bien, lo que ocurrió en parte en la discusión constitucional anterior, a mi juicio, ¿cierto?, fue que este otro modelo, en virtud de la concepción general de justicia por la que se orientaba, que es una concepción sustantiva de igualdad, ¿cierto?, una concepción sustantiva de igualdad, de justicia, utilicémoslos como sinónimos, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, de hecho, el proyecto rechazado en su primer artículo hablaba de la igualdad sustantiva. En Chile era una, ya no me acuerdo, república solidaria con Estado plurinacional, ¿cierto?, cuyos órganos se orientan por el concepto de igualdad sustantiva, más o menos era la idea, ¿cierto? El punto es que, en virtud de esta orientación, lo que ocurrió fue que el otro modelo que proponía Fernando Atria, ¿cierto?, y compañía, fue o concurrió, por así decirlo, a la discusión, acompañado de otras concepciones que promovían una concepción igualmente sustantiva de la justicia, como la plurinacionalidad, ¿no?, ciertas formas de feminismo que fueron recogidas en la convención y no otras, concepciones que subyacían a ciertas ideas económicas como el decrecimiento, ¿cierto?, toda esta idea también de la poscolonialidad, ¿cierto?, y la interseccionalidad. Es decir, lo que ocurrió en el proceso anterior, diría yo, que fue una suerte de concurrencia de distintas concepciones de la justicia, ¿cierto?, y de la organización del Estado, cuyo hilo conductor o cuyo mínimo común denominador era la concepción sustantiva de igualdad, ¿no? Y esa articulación, por así decirlo, de teorías que formaron un frente común, tenía como principal víctima, digamos así, a la democracia representativa y la subsidiariedad. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con estas concepciones, ¿cierto?, la igualdad formal propia de un Estado liberal con democracia representativa y Estado subsidiario nunca es suficiente para
corregir o rectificar las injusticias, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo entiende esta gente las injusticias? Bueno, las injusticias, ¿cierto?, son productos de lo que ellos llaman la injusticia estructural, que es consecuencia del funcionamiento normal, por así decirlo, de las instituciones de un sistema liberal, en virtud del cual se declara la igualdad formal de los ciudadanos de ese Estado, ¿cierto? Pero se los deja a la merced de las injusticias que operan en ese marco, que tienen que ver con básicamente las desigualdades o formas de opresión que son informales. Entonces, por ejemplo, en ese marco, es posible que se declare igualmente, se declare iguales a los hombres y las mujeres, pero no se salvaguarda, por ejemplo, a las mujeres de las instituciones androcéntricas que operarían en ese marco, ¿cierto? No se salvaguardaría, por ejemplo, los derechos de los indígenas que operarían en ese marco, ¿cierto? Que en último término tiende a favorecer a los hombres heterosexuales, blancos, etc. Entonces, en esa concepción lo que hay que hacer es ahora revertir ese marco de injusticias estructurales, ¿cierto? O aplanarlo o al menos desactivarlo. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace eliminando la subsidiariedad y cambiándolo por otro tipo de organización política y económica y estableciendo sistemas corporativos de representación. Es decir, que haya representación para grupos. ¿No? Supongamos las mujeres, los indígenas, las minorías sexuales, sea quien sea el grupo que sea identificado como el grupo desfavorecido. Obviamente todo esto presenta muchos problemas de cara, digamos, o desde el punto de vista de la teoría de la justicia, por ponerlo en esos términos, ¿cierto? Yo creo que, pese a lo que diga Irina Caramano, ¿cierto? El rechazo de este proyecto, en último término, lo que demuestra es que la ciudadanía no se identifica con esa concepción de la justicia, y no se identifica tampoco con el orden, por lo tanto, político-institucional que se le presentaba como encarnación de ese proyecto, ¿cierto? Bueno, y eso daría evidentemente para una discusión mucho más larga de la que podemos tener ahora aquí, ¿cierto? Pero el punto es que el rechazo de la propuesta constitucional del 2021-2022, ¿cierto?, ofrece ahora la oportunidad para reordenar, por así decirlo, la discusión y rescatar instituciones que han sido muy maltratadas en el último tiempo, ¿cierto?, por gran parte de la intelectualidad, ¿cierto?, y de los políticos nacionales. Y uno de esos conceptos tiene que ver, diría yo, precisamente con los que mencioné al principio, la democracia formal y representativa con Estado subsidiario. Por varias razones. Primero porque la subsidiariedad, contrariamente a lo que dicen los críticos, no necesariamente supone sancionar constitucionalmente lo que ellos llaman un Estado neoliberal. Lo que pasa es que parte del problema tiene que ver con la ambigüedad con la que utilizan el concepto de neoliberalismo. Como utilizan un concepto tan amplio de neoliberalismo, evidentemente puede ser neoliberal, qué sé yo, Javier Milei, el candidato Javier Milei en Argentina, que seguramente conocerán, que es un minarquista, un anarcocapitalista, pero también puede ser un neoliberal y gente como Ricardo Lagos. Pero despejado, digamos así, ese problema semántico, que dicho de paso puede no ser menor en una discusión, ¿cierto? Pero despejado ese concepto, ese problema semántico, en realidad un Estado subsidiario ofrece un arco bastante amplio para el desarrollo de distintas políticas públicas orientadas, ¿cierto?, a mejorar la posición de los más desfavorecidos, ¿no? Yo diría que, y en ese sentido, y como sucedió en Chile, de hecho, la centroizquierda y la centroderecha pueden gobernar perfectamente bien y sacar adelante sus proyectos dentro del marco de un Estado subsidiario. Yo diría que además la ventaja de un Estado subsidiario con una concepción, por así decirlo, formal de la representación, es que no fosiliza a los grupos cuya desventaja se quiere subsanar. Me explico. En las concepciones que se orientan por una igualdad sustantiva, tienden a ver a los grupos como si los grupos fueran homogéneos. Entonces estarían, por ejemplo, los grupos de los indígenas, que tendrían todos más o menos un mismo tipo de necesidades, tendrían todos una concepción política más o menos homogénea. Estarían las minorías sexuales en las que sucedería lo mismo, ¿cierto? Y sucedería lo mismo con las mujeres, etc. Pero el problema es que estos grupos no son homogéneos.
como por de pronto quedó demostrado con el resultado del plebiscito del 4 de septiembre. No son homogéneos en el sentido de que tienen distintas ideas políticas, no necesariamente se identifican con la izquierda como, y sobre todo con la izquierda, digamos así, más radical, que estaba sobre representada en la convención, ¿cierto? Y además, esas concepciones no salvaguardan la libertad de los miembros de esos grupos, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, en la plurinacionalidad, en la que en el proyecto anterior, ¿cierto? Paradójicamente, otorgaba algo así a los grupos indígenas, algo así como un principio de subsidiariedad para que ellos sí pudieran organizar su modelo educacional puntual, digamos así, que quedaba insularizado del resto del proyecto, del modo en que querían. Muy bien. ¿Qué pasaba, supongamos, con las mujeres que pueden pertenecer a alguna minoría sexual en esos grupos? ¿Cómo hubiesen podido salir de ahí? Hubiese sido mucho más difícil. Para ponerlo en términos crudos, ¿qué hubiese pasado con una mujer que hubiese sido lesbiana perteneciente a un, supongamos, mapuche, ¿cierto? ¿Qué hubiese pasado con esa persona? Hubiese estado sometido a un sistema jurídico peculiar, que dicho sea de paso, es un sistema jurídico claramente heteropatriarcal. Hubiese sido educada según ese sistema, ¿cierto? Y, dicho de otra manera, todas esas condiciones hubiesen hecho mucho más difícil la emancipación de esa persona si es que esa persona hubiese querido salir de ese lugar de origen. Pues bien, una democracia formal con Estado subsidiario salvaguarda los derechos de esos individuos que ya no quieren pertenecer a esos grupos por el motivo que sean, ¿cierto? Para que puedan hacerlo. Entonces, dicho de otra manera, la subsidiariedad con representación formal permite salvaguardar la libertad de las personas que pertenecen a esos grupos postergados de mucha mejor forma que la plurinacionalidad u otros mecanismos de representación corporativa, ¿cierto?, que tienden a fosilizar esos grupos y a perpetuar, por lo tanto, las injusticias que ahora, de modo, por así decirlo, local, se producen ahí. Eso por un lado, como de tiempo. Y por el otro, eso por un lado. Esa es una de las ventajas de la subsidiariedad, ¿cierto?, que, por así decirlo, permite, en virtud de la libertad de asociación, que los grupos se den, digamos así, su propia organización interna, pero al mismo tiempo garantiza la libertad individual de los miembros de aquellos grupos que precisamente no quieren ver sus posibilidades vitales reducidas a ese grupo. Esa yo creo que es una gran ventaja de la subsidiariedad, en contraposición a las alternativas que nos presentó, por ejemplo, la convención. Pero además, la subsidiariedad, a propósito de, vuelvo al punto inicial, ¿cierto?, de el otro modelo, ofrece varias ventajas. Yo creo que el otro modelo, para decirlo crudamente, es un error que descansa sobre una concepción errónea del mercado y de las posibilidades que el mercado ofrece. Básicamente por lo siguiente. El otro modelo trata las iniciativas de mercado y, digamos así, tiene una concepción subyacente del mercado como si las personas que participan en el mercado, ¿no?, y que más concretamente ofertan bienes en él, en realidad estuvieran haciendo un daño a la comunidad en su conjunto. Entonces, quien, por ejemplo, ofrece servicios privados de educación, en realidad no estaría ofreciendo una oportunidad a los destinatarios de aquella oferta, sino que en realidad los estaría perjudicando en la medida que está lucrando a su costa. Esto tiene que ver con una concepción del mercado según la cual el mercado es un juego de suma cero. Ganan unos porque pierden otros. Entonces, según esta concepción del mercado, no existe nunca un juego de suma positiva. Entonces, esto aplicado, obviamente, a los derechos sociales, cuando uno lo ve desde esta perspectiva de los derechos sociales, dice, bueno, el mundo neoliberal es el peor de los mundos posibles, porque ahí todos se cosifican, e incluso los bienes que son necesarios para la constitución de la ciudadanía, como la salud y la educación, son ahora entregados al mercado. Bueno, esta concepción solamente
creo yo, puede tener sentido si es que la concepción subyacente del mercado en la que descansa es cierta. Es decir, si es que el mercado es un juego de suma cero. Y obviamente el mercado no es un juego de suma cero. Quien hace una oferta de este tipo de bienes y de cualquier clase de bienes a otro, ¿cierto?, en un sistema de mercado, y esto quiere decir en un sistema de reglas generales, universales, formales, etcétera, ¿cierto?, que prohíben, supongamos, la colusión, prohíben las estafas, prohíben el fraude, etcétera. De hecho, ese tipo de conducta en un sistema de mercado tienen que ser marginales, porque si pasaran a un punto crítico se destruye el sistema de mercado, ¿cierto? Bueno, las personas que hacen una oferta en ese contexto, en realidad lo que están haciendo es ofrecer una oportunidad a otros. Y todo esto además sin perjuicio de que nosotros sabemos, virtud de la teoría económica ya desde hace ya mucho tiempo, que si nosotros sacamos del mercado, o mejor dicho, prohibimos la oferta de bienes en un mercado, lo que va a ocurrir es que va a disminuir la oferta de esos bienes. Es decir, va a haber menos salud, va a haber menos educación y va a ser de peor calidad, ¿no? Y a eso todavía se podría sumar un tercer punto que para mí es el más importante. El otro modelo es contrario a la libertad de los individuos para perseguir los proyectos educativos del modo en que ellos quieren perseguirlos, ¿cierto?, o al menos pone en riesgo eso, ¿cierto? Y lo pone en riesgo porque presupone que en este caso la contratación de este tipo de bienes y servicios entre los particulares resulta, como les decía antes, dañosa. ¿Por qué es superior la subsidiariedad? Porque, por un lado, la subsidiariedad no va a producir los problemas evidentes que va a producir un sistema como el que proponía Fernando Atria, por lo que toca la provisión de esos bienes. Claro, Fernando Atria, ¿qué es lo que espera él? Fernando Atria espera que si nosotros avanzamos con el hubiéramos avanzado con el sistema de otro modelo, los ricos, ante la imposibilidad de educar privadamente a sus hijos, no les va a importar más pagar por la educación pública, van a pagar felices más impuestos, ¿cierto? Sin embargo, hubiese sido mucho más, o es mucho más plausible la alternativa que habría pasado, que en realidad los más ricos, ante el predecible deterioro de educación pública, lo que van a hacer es mandar a sus hijos a educarse a Suiza, a Inglaterra, donde sea, ¿no? Y al final, todo el sistema educacional va a ser el Instituto Nacional, ¿cierto?, actual. No el Instituto Nacional como era hace 10 años atrás, o 20 años atrás. Entonces, la subsidiariedad es superior, porque en realidad la subsidiariedad descomodifica los bienes en que consisten los derechos sociales hasta allí donde es necesario descomodificarlos. Es decir, hasta donde aquellos que se encuentran en una situación de desventaja o de subordinación necesitan de ellos para poder salir de esa situación de desventaja y subordinación. Y ya termino ya con lo siguiente. Gran parte de la discusión acerca de la subsidiariedad ha tenido lugar de espaldas o en contra de los datos que nosotros tenemos acerca del desarrollo económico nacional y del acceso a estos bienes en los últimos 20 años. Se habla de la subsidiariedad como si no hubiese aumentado la cobertura escolar, no hubiese aumentado los años el universo, por así decirlo, de gente que accede a la educación superior. Se habla de la subsidiariedad como si no hubiese mejorado los servicios de salud y la inversión en salud. Toda esa, digamos así, la discusión ha tenido lugar en buena medida de un modo flagrante, con prescindencia de los hechos de la evolución, por así decirlo, de la provisión de bienes sociales en Chile. Y yo creo que es muy importante hacer esos puntos y no perderlos de vista de cara a la discusión que viene. Y una última palabra. ¿Qué pasa con el Estado Social de Derecho? Bueno, si el Estado Social de Derecho significa, en último término, lo que nosotros llamamos hoy en día como subsidiariedad, yo creo que no hay ningún problema en que abandonemos el concepto de subsidiariedad y adoptemos el concepto de Estado Social de Derecho. Lo que sí tengo claro es que el Estado Social de Derecho ya no es ni puede ser el otro modelo que propusieron en algún momento Fernando Atria, Joinan, etc. Porque ese modelo fue rechazado junto con los otros modelos a los que se asoció en el proyecto constitucional del 2021-2022. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por la presentación, muy interesante. Y para cerrar esta etapa, tenemos la presentación de Ernesto Silva. Ernesto Silva es abogado de la Pontificia Universidad Católica, es máster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago y es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid
y además es director ejecutivo de Faro, la Universidad del Desarrollo. Ernesto. Gracias, John. Bien, quizás partir por lo siguiente, para los que se incorporaron un poco tarde, yo soy el parche, porque a última hora Natalia Virgentili nos informó hace muy poco rato que tenía un problema y no podía venir. Y por lo tanto yo voy a hacer solo algunas breves reflexiones en la mirada política, que es la que le habíamos pedido a Natalia Virgentili para este seminario, no la mirada jurídica que ha expuesto Catalina, ni la mirada más filosófica que ha planteado Felipe. Eso sí, dos consideraciones previas. La primera, no lo dijo con tanto detalle John, pero yo sí lo quiero como comentar. John está a cargo de coordinar el programa constitucional de Faro. Para nosotros va a ser una iniciativa y una actividad importante durante todo este año, donde vamos a tener eventos como el de hoy y otros que van a seguir, y vamos a estar compartiendo informes semanales y en algunos casos también minutas diarias del seguimiento del proceso constituyente. Por lo tanto, quienes tengan interés de temas, de ámbitos, es un buen momento al final de este conversatorio acercarse a John para poder estar conectados y sugerirnos también ideas. De hecho, vamos a partir la próxima semana con un podcast que se va a llamar Faro en el Foro, donde académicos tanto de la Universidad del Desarrollo como expertos de otras áreas van a estar discutiendo sobre el proceso que se está desarrollando. Mi segundo comentario es decirles que para nosotros como Universidad del Desarrollo es un motivo de orgullo muy grande que 3 profesoras de la universidad sean parte de la comisión experta, como es Catalina, y el Comité Técnico de Admisibilidad, como es Marisol Peña, profesora de la Facultad de Derecho, Centro de Justicia Constitucional, y Cecilia Flores, que es la jefa de la Oficina Faro en Concepción. Voy a mis comentarios y reflexiones. Lo mío va a ser quizás menos jurídico lo que hizo la Catalina y menos filosófico lo que planteó Felipe, pero parto por una mirada histórica. Yo soy un optimista racional respecto al proceso que estamos enfrentando. Soy optimista porque, lo han dicho los expositores anteriores, han habido hechos en los últimos años que han ido mostrando cierto nivel de acuerdo que podría encauzar el proceso hacia un resultado razonable, pero digo optimista racional, no un optimista iluso, porque creo que todavía hay niveles de incertidumbre importantes que pueden desviar este proceso a lo largo del año, antes de la votación del final de año, el plebiscito de salida que está contemplado. Creo que se apruebe o se rechace en un plebiscito la propuesta constitucional que se efectúe, el debate constitucional no termina. Y lo quiero decir porque yo no soy experto en constitucional, la Catalina sí, pero en Chile discutir constituciones es lo más parecido a un deporte nacional. Chile tiene reglamento constitucional de 1811, 12, 14, constitución de 1818, del 22, del 23, ensayo federal del 26, constitución del 28, constitución del 33, constitución de 1925, constitución del 80, y en el fondo llevamos un proceso actual. Entonces, pase lo que pase, yo no creo que el debate constitucional en Chile termine, sino que va a seguir hacia adelante tomando vida y en otras formas. Una primera reflexión de lo histórico. Lo segundo es que creo que nosotros a partir de octubre del 2019 iniciamos un proceso de ajuste institucional por malas razones, creo, principalmente por un uso inaceptable de la violencia que no fue debidamente condenado por la totalidad del sistema político relevante, que nos va a llevar a un proceso de ajuste institucional, de reglas de convivencia, no solo de la regla constitucional, sino que de los procesos de toma de decisiones, que a mi juicio va a durar una década, y por lo tanto estamos como terminando la primera mitad de ese proceso. Creo que los procesos históricos de este tipo son largos y no se acaban en un timbre. Sin duda, un timbre que puede ser muy importante, como que se acuerde un nuevo texto constitucional, que se vote y se apruebe. Quiero hacer algunos comentarios sobre el proceso anterior a la luz de un aspecto, que en el proceso anterior a mí me tocó integrar lo que se llamó la comisión técnica. La Catalina nos recordaba la diferencia entre el acuerdo por Chile, que es el que se suscribió ahora, y el acuerdo por la paz y la nueva constitución, que se suscribió en noviembre
del año 2019, 15 de noviembre, si no me acuerdo, ya no me acuerdo, 15 de noviembre de 2019. A partir de ese acuerdo, que eran 2 hojas, o una hoja por los 2 lados, si ustedes quieren, se le encargó a 14 personas trabajar en la redacción de la reforma constitucional para implementar luego esta reforma, este proceso constituyente. ¿Qué es lo que puedo rescatar de ese proceso para algunas consideraciones del que se vive ahora? Lo primero es que el acuerdo era muy básico. Era muy básico, lo dijo la Catalina al referirse al contenido y a la forma que alcanzan las bases constitucionales de la reforma recientemente aprobada, a diferencia de la anterior. Esas dos páginas eran muy básicas. Sin embargo, un grupo de 14 personas, se le llamó comisión técnica, comisión de expertos, habían personas del mundo académico, del mundo político, fue capaz de elaborar en 2 semanas niveles de acuerdo importantes, que a mí en general me hacen ser optimista sobre la capacidad que tiene un proceso razonado de argumentación y ponderación de discusión. Algunas como particularidades de ese proceso. En la primera sesión de la comisión técnica, cuando se reunían los 14 integrantes, yo me atreví a levantar la mano para sugerir que las sesiones fueran privadas, ¿ya? Y luego sus actas se distribuyeran. Obviamente perdí 13-1, como era de esperar, en el fondo este estándar culposo, lo voy a decir así, y como populista de querer que todo sea transparente y como no es que esté en contra de la transparencia, yo lo que estoy a favor es de buenos mecanismos de decisión y discusión. Quiero hacer el contrapunto. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que teníamos sesiones, esto fueron 2 semanas que se trabajaba todo el día, día y noche y los fines de semana. Entonces, donde pasaba lo siguiente, que había una sesión formal, se tocaba la campanilla, se prendían las cámaras, se funcionaba, solamente para comunicar formalmente lo que se había acordado. Pero todo el trabajo de verdad era en la sala al lado, ¿ya? Donde de verdad negociábamos, donde de verdad alguien exponía un argumento y alguien que pensaba distinto decía, parece que tienes razón, y pudo cambiar de opinión. Donde se negociaba, yo te doy esto, tú me das esto, como cualquier proceso de iteración. Y lo comento porque además hay bastante evidencia, entiendo, en la literatura de economía política y también de procesos constitucionales, de la diferencia de desempeño de las comisiones legislativas cuando son abiertas versus cerradas. A mí me tocó, y lo comento acá también, pensando, Catalina, en el proceso que le va a tocar a la comisión experta y en los debates que vienen, a mí me tocó en la Cámara de Diputados el cambio de reglamento en las comisiones. En la primera etapa, las comisiones de 3 integrantes, la sesión era cerrada y uno podía acordar abrirla. En el segundo periodo que hubo cambio de reglamento, las sesiones eran abiertas y había que acordar cerrarlas. Ya con eso me refiero a que sean transmitidas en vivo, etc. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era, en la primera etapa, cuando eran cerradas y las personas nuevamente estaban dispuestas a escuchar ciertos argumentos, tenían algo de espacio para cambiar de opinión, ¿ya? En la segunda etapa, cuando ya era todo transmitido online, en streaming y simultáneo en el momento, era, en el fondo, se prendía play y se activaban los discursos hacia su público y mayoría, sin posibilidad de deliberación alguna. Comento esto porque me parece que uno de los aspectos que permitió el acuerdo de las 12 bases fue que hubo mucho más conversación razonada, reservada, en espacios resguardados, con estándares de transparencia de poder decirle a tus representados, a la ciudadanía, lo que estás acordando y trabajando, que en el proceso anterior. Y animo a que en la etapa que viene, tanto para la comisión experta como para el Consejo, recoger y reflexionar sobre la calidad de las instancias y mecanismos de deliberación para que las decisiones y los resultados sean mejores. Y para eso se necesitan tanto expertos como integrantes del Consejo que no tengan miedo a impopularidad transitoria a costa de mejores decisiones y resultados en los periodos de tiempo que vienen. 2 reflexiones más sobre ese proceso de la etapa anterior. El primero, esto no es un proceso solo técnico, es un proceso esencialmente político. Esto tanto para los miembros del Comité Técnico de Admisibilidad, para la Comisión Experta y para los integrantes del Consejo Constitucional. Y después, si hay tiempo en las preguntas y respuestas, yo feliz de profundizar en eso. Pero esto creo que también es relevante para cómo perfilan y construyen su rol
quienes van a participar de estas tres instancias distintas. La segunda es que, de una máxima, digamos, en economía política y en estudio de las instituciones, los resultados dependen de manera importante, aunque no exclusiva, de las reglas. Y las reglas en este proceso están definidas de mejor manera, a mi juicio, que en el proceso anterior. De hecho, nosotros en la Comisión Técnica no propusimos, lo cambió después el Congreso, ni escaños reservados de la manera que se plantearon, ni la paridad de resultados de la manera que se planteó, ni tampoco los independientes como se plantearon. Y creo que eso incidió, la regla incidió en el resultado y el resultado electoral incidió en el proceso de deliberación. Voy ahora a algunos aspectos de visión política. Yo creo que uno podría hacer una larga lista de tensiones que van a estar en la discusión política de este proceso. Yo voy a mencionar 5 que creo que van a estar presentes en la discusión y pueden ser otras. La primera, creo que sigue vigente la tensión profunda entre la visión de quienes le asignan más valor al individuo o a la libertad individual y quienes le asignan más valor a la fuerza de lo colectivo y al Estado. Dicho en un lenguaje mucho más elegante y sofisticado, Felipe acaba de explicarnos que compiten teorías de justicia y de igualdad, pero creo que eso está en el corazón de la tensión que está de fondo. Y después quiero llegar a las bases constitucionales planteándole una pregunta a los otros dos expositores. Segunda tensión, que creo que es la tensión propia de la idea de desafiar la democracia representativa con mecanismos de democracia directa o de democracia incluso deliberativa. Es esta tensión de la política versus el pueblo, los políticos versus el pueblo, los representantes versus la ciudadanía. ¿Y por qué la menciono como una tensión importante? Porque acá lo que creo es que o los políticos, y lo voy a fundamentar después, o los políticos asumen que la política es importante, o este proceso va a estar condenado totalmente al fracaso, o se atreven a tomar decisiones, y eso implica ponerse de acuerdo con los que piensan distinto, incomodar a sus bases de votantes de manera razonada, ¿ya? Argumentar las posiciones aunque sean impopulares, o vamos a terminar en mecanismos de democracias directas, asambleísmo y otros, que al final, lo explicó Felipe a su manera, yo lo digo a la mía, terminan monopolizados por el que es capaz de controlar un grupo. Eso es lo que termina pasando en los mecanismos mal diseñados de democracia directa y deliberativa y asambleísmo, que al final alguien controla la asamblea, maneja el grupo y por lo tanto domina el poder, y la libertad individual se ve más amenazada. La tercera tensión ha sido muy propia de los últimos años y explican un poco la crisis política en la tensión presidente-Congreso. Creo que hay discusión sobre qué sistema político se va a abordar. Hay un profesor de la universidad, economista, Klaus Schmidt-Hebel, que ha propuesto con mucha fuerza en las últimas semanas un sistema parlamentario para Chile. Nosotros vamos a discutir con él sobre eso en un podcast prontamente, pero creo que es más probable que se mantenga alguna lógica presidencial y por lo tanto la tensión presidente-Congreso va a seguir muy latente en Chile y esa se tiene que resolver. Recordemos que parte de la crisis económica que tenemos y otros aspectos vienen de haber superado la Constitución en el comportamiento, en la interacción entre el presidente y el Congreso, a través de los retiros del 10%. Cuestiones totalmente inconstitucionales y que ni siquiera el Tribunal Constitucional tuvo la fuerza para darle la vigencia o el valor, a mi juicio, para sostener la institucionalidad. Y acompañado de un proceso político, porque a su vez el presidente de la República no fue capaz de sostener el tercio mínimo que necesitaba para resguardar y defenderse ante una acción de ese tipo del Congreso. La cuarta tensión, que creo que se resolvió parcialmente en el plebiscito del 4 de septiembre, pero todavía va a volver a la discusión, es la tensión entre lo nacional, aquello que une, y las identidades, ¿ya? En el fondo, la búsqueda de reconocimiento como grupo, que siempre suena bien en una primera aproximación, pero su operatividad termina haciendo que se pierda el concepto de igualdad ante la ley, que yo diría que fue el gran cambio de la humanidad para, en el fondo, dejar de tratarnos como clases o grupos, ¿ya? Y que en el fondo se presenta hoy día de una manera tan amable que la hace atractiva, y hay que tener cuidado. Y la última tensión, que fue parte del proceso anterior, la tensión entre el poder central y el poder local. Cuando se votó la elección de los gobernadores, yo creo que hubo 2 votos en contra en la Cámara de Diputados, yo fui uno de ellos, porque
pensaba, y puedo estar yo, que iba a haber una tensión brutal entre lo local y lo central. O sea, me imaginaba a los gobernadores encadenados en la moneda todos los años reclamando por el presupuesto. Que creo que es lo que yo haría si fuera gobernador, si es que no me dan el presupuesto. Creo que esa tensión se va a mantener vigente todavía. 5 tensiones para seguir con atención y mirar. Algunos comentarios adicionales. ¿Cuál es el valor central que yo le asigno a las bases y al acuerdo por Chile? Lo primero, yo valoro el contenido. Las 12 bases me parecen bien. Creo que hay bastante por discutir y yo voy a levantar discusión sobre un punto en particular, que es el número 5. Pero lo segundo es que yo le asigno un valor muy grande porque es el primer gran acuerdo político del último tiempo donde los líderes políticos están dispuestos a asumir costo y ponerle cara a la ciudadanía. Y acaba de pasar un examen brutal. Y ese examen brutal fue que el texto acordado por los líderes políticos salió tal cual, puede que haya habido comas más o comas menos, del Congreso Nacional. Fueron capaces de sostener consistentemente un acuerdo que no les gustaba tanto a la ciudadanía, pero que tenían convicción que podía avanzar y que no le gustaba, comillas, a sus bases. Sostener eso creo que tiene un valor grande y es una de las anclas del proceso que se está desarrollando. 3 comentarios más antes de cerrar. El primero, una reflexión de tipo política e histórica. La Constitución va mucho más allá del texto constitucional. Y con esto yo quiero decir lo siguiente. Una buena Constitución puede ser destruida por una mala política. Una buena Constitución, hicimos un texto, se juntaron la Catalina con otras personas, hicieron un texto fantástico, puede ser destruida por un mal proceso de actuación y deliberación política. Por otra parte, una mala Constitución, que era lo que a mi juicio se proponía en septiembre, es muy difícil de arreglar. Pero en el margen, una buena política puede ir corrigiendo ajustes menores. Mi reflexión de esto es que lo central del proceso de deliberación que viene ahora es construir bases que faciliten una mejor deliberación política. Y ahí, a mi juicio, no va a ser parte central del proceso constitucional, pero sí al final de la arquitectura de toma de decisiones, el sistema electoral va a ser la llave fundamental de cualquier estructura de decisiones. Yo soy de aquellos que piensa que el cambio del sistema electoral binominal al sistema electoral proporcional que tenemos hoy día tiene una cuota muy alta de responsabilidad en la fragmentación, en el populismo, en la polarización y en la incapacidad de resolver temas que está enfrentando el país. Por lo tanto, la estructura de incentivos para tomar decisiones asociada al sistema electoral, la considero tan importante como el texto constitucional mismo. Segunda reflexión, este proceso en el Chile de hoy, de marzo del 2023, es distinto del proceso en el Chile del 2019, del 20 y del 21 e incluso del 22. Hoy este proceso muestra baja prioridad en los intereses ciudadanos comparado con otros momentos. Se va a tratar de un proceso que va a estar dándose en simultaneidad con 2 o 3 reformas muy importantes. Reforma tributaria, reforma de pensiones y eventualmente paquete de reformas en materia de seguridad ciudadana. Tercero, la economía, a pesar del respiro que ha dado el IMASEC esta mañana, está vulnerable, frágil y por lo tanto las personas con otros intereses. Cuarto, la falta de, comillas, delivery o entrega de resoluciones y resultados por parte de la política hacia las personas ha generado un ambiente de disposición mayoritaria a rechazar propuestas más que aprobarlas. Y si pensamos que un texto constitucional como que han planteado conceptualmente los expositores no va a generar tanto entusiasmo ni beneficio inmediato a la ciudadanía en los próximos meses o años, hay que tener presente que eso puede generar un nivel de disconformidad también. Puede que terminemos con una buena constitución, pero puede que a la gente no le importe o no le parezca que le sirve. Adicionalmente a eso, se incorpora un proceso que ya lo tuvimos en septiembre, que es de voto obligatorio,
y que por lo tanto no se conocen suficiente aún el perfil de los votantes del voto obligatorio como para poder entender cómo acercarse a ellos o sus intereses. Y creo que también va a estar latente la pregunta que va a afectar a los integrantes del Consejo Constitucional y también a los expertos, que cómo van a sostener la presión de los extremos y de los populistas, que siempre van a actuar con fuerza y agresividad en procesos como este. Termino mis reflexiones con una inquietud. Creo que la discusión más relevante en las bases, o al menos la que a mí más me interesa, es la definición del rol del Estado. El texto señala en su número 5 que Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Este quizá es el aspecto que a mí más nervioso me tiene y que lo veo menos suficiente para lo que a mí me gustaría respecto de los valores que, por ejemplo, ha descrito Felipe, o las inquietudes que tengo yo respecto de la libertad individual. Y me encantaría, si es posible, yo en algún momento, saber qué reflexiones tienen nuestros expertos sobre los alcances de ese punto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. A continuación vamos a partir con el periodo de preguntas y respuestas, así que quien quiera preguntar, por favor, que levante la mano y le pasamos automáticamente el micrófono. Solo para orden, vamos a partir con la respuesta de la pregunta que dejó Ernesto. Y continuamos. Profesora Bettiger, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias a los expositores, los tres, muy y distintos además, dentro de sus especialidades. Por eso mismo me llamó la atención una observación que hizo Ernesto, estoy de acuerdo, que es que esto es un proceso más político que técnico-jurídico, que es lo que nos gustaría quizás más a los abogados. Esto es un proceso político. Quiero saber si Catalina está de acuerdo y qué efectos o qué consecuencias tendría de considerarlo un proceso más político que teniendo una comisión experta previa con después de deliberación política. Bueno, muchas gracias, profesora Bettiger, por la respuesta. El derecho constitucional, sin duda, es un derecho que está muy vinculado con la política, porque regula la política, limita la política, habilita la política, y por lo tanto es un proceso político. Y eso uno lo puede ver en la estructura del proceso, que combina elementos técnicos con elementos políticos. Y si uno se da cuenta, lo que prevalece es lo político. La comisión experta, si uno mira todo el proceso y todo el itinerario, tiene un trabajo inicial, luego un trabajo de acompañamiento del consejo. Los ciudadanos van a elegir consejero, van a empezar ya la próxima semana, empieza la campaña, y van a ser esas personas las que van a representar a la ciudadanía al momento de deliberar sobre una propuesta que se construye sobre bases técnicas. El comité de expertos acompaña en ese proceso, pero al final vuelve a hacer observaciones, porque también tenemos que entender que una carta fundamental es un documento jurídico. Creo que eso quedó muy claro a la ciudadanía en la propuesta rechazada el año pasado. Y que le quedaba clara a la ciudadanía, no había que ser abogado para entender que habían cosas que no pertenecían a un texto constitucional. Ciertas declaraciones, ciertas aspiraciones. ¿Y por qué eso es importante? Porque el día de mañana una constitución política sin duda le da el relato político al Estado, pero también es aplicada por los tribunales de justicia, por el Tribunal Constitucional, por distintos órganos. Y ahí cobra una relevancia lo técnico. Cuando yo incorporo una aspiración, un deseo en una constitución, no estoy afiatando algo que voy a lograr yo el día de mañana seguro, sino que le estoy dando más poder a quienes interpretan ese texto constitucional y lo que ellos entienden de esa aspiración y de ese deseo. Y acá viene el elemento técnico. Entonces, ¿cómo lo redactamos?
para que el día de mañana esa voluntad que está expresada en el texto jurídico se respete, que vaya evolucionando a lo mejor en el tiempo porque los contextos históricos van cambiando y las interpretaciones de los textos legales, de los textos jurídicos en general van cambiando. Pero por cierto, ese elemento técnico permite que la esencia de esa voluntad se mantenga en el tiempo. Entonces, por eso este es un proceso, y ahí concuerdo plenamente, que combina lo técnico con lo político y va de la mano, igual que la formación de la ley. La formación de la ley, hay órganos técnicos que redactan los proyectos de ley. Está la Secretaría General de la Presidencia, cada parlamentario tiene un grupo de asesores, pero nuevamente los contenidos requieren de acuerdos políticos. Podemos redactar de muchas formas una reforma tributaria, una reforma de pensiones, y ahí es donde juega la política, cuáles van a ser los contenidos. Entonces estoy de acuerdo en que es un proceso que combina las dos cosas y así está expresado en su estructura, en sus órganos, en fin. Muchas gracias, Catalina. Por allá me parece que hay una pregunta. Magia. Muchas gracias. Sí, mire, escuché las tensiones que señalaba ante el expositor de medio, se me olvida el nombre. Sí, pero tengo una duda, y que es muy relacionada con lo que señalaba la profesora, de cómo hacemos que este proceso técnico, jurídico, técnico, político, que regula el poder y que tiene todas estas características, finalmente permee la sociedad. Porque hoy en día tenemos una constitución que, sumando, restando, a mi modo de ver, y creo que al de varios, da suma. No obstante, las estructuras de poder o los participantes de este poder y los que disputan el poder han pervertido las instituciones para lograr sus objetivos políticos. Y lo enlazo con la tensión esta entre ejecutivo y parlamentario. En el fondo, todos sabíamos que las propuestas eran inconstitucionales, pero eso no evitó que se realizaran. Todos hemos visto sentencias en proyectos ambientales, sentencias sobre materias que son controvertidas o algún tema valórico, y que sabemos que no está ajustada a derecho, pero sí tiene un halo de sensación o de validez social. ¿Cómo hacemos que este proceso y el resultado del proceso tenga una validez social más allá de los acuerdos de los entes participantes en el proceso político, que efectivamente van a velar también un poco por sus intereses, y eso es como connatural al ser humano? Ese es mi punto, porque podemos terminar con un excelente texto jurídico, un excelente texto político, pero que finalmente no sea lo que se ejecute, o que siendo muy bueno se pervierta nuevamente. Esa era es como una pregunta / media reflexión, disculpe. ¿Para quién es la pregunta? Para Felipe. Vale. Bueno, es una pregunta bien difícil. A ver, porque yo diría dos cosas. La Constitución del 80 me da la impresión, esto lo hablaba mucho con una amiga que es historiadora y ella me asegura que es así. Comenzó siendo deslegitimada por las élites. Y en ese sentido, a propósito de lo que decía Ernesto, ¿cierto? La clase política siempre tiene una responsabilidad enorme en, digamos así, la legitimación del sistema político en su conjunto y en particular la Constitución. Entonces, por una parte, claro, va a ser legítima o va a lograr, mejor dicho, ganar legitimidad esta Constitución si es que finalmente es aprobada. Probablemente va a depender mucho de cómo se comporten las élites políticas y de la adhesión o desafección que tengan respecto del texto. Porque, digamos así, aparentemente lo que enseña la historia es que así comienza la legitimación de las constituciones. Ahora, dicho eso, yo diría que hay otro factor además que tiene que ver con el hecho de que ha cundido la idea de un tiempo a esta parte de que efectivamente la adhesión puramente formal a las reglas, y esto tiene que ver precisamente con lo de la igualdad sustantiva y todo ese tipo de cosas que hablamos antes, de que la adhesión formal a las reglas a la larga es simplemente una pantomima de justicia. Y de que, digamos así, la concepción sustantiva, por lo tanto, aunque ella pueda suponer transgredir las normas, debe prevalecer. Efectivamente. Entonces, claro, y la forma en realidad es esencial, pues.
efectivamente esencial. Entonces, mientras la ciudadanía y la clase política siga promoviendo esa idea, esto va a ser difícil que se resuelva. Yo creo que parte de la legitimación, o al menos de la condescendencia para con la violencia que hubo en el 2019 y que, por ejemplo, sigue teniendo lugar en el sur, etcétera, tiene que ver precisamente con esto. No, las instituciones no funcionan, entonces tenemos que hacernos justicia nosotros como sea, digamos. Entonces, desde el momento que cunde esa idea, parece legítimo levantarse contra la autoridad legítima, ¿cierto?, que ganó las elecciones y que gobierna bajo un sistema de democracia representativa, con libertad de expresión, separación de poder, etc. Y a eso yo le añadiría una tercera dimensión, que este probablemente es más difícil, que es el problema que veía Platón, ¿cierto? ¿Quién custodia a los custodios? Porque en el fondo, claro, un sistema político, a propósito de lo que mencionaba mis contertulios, ¿cierto?, puede estar muy bien diseñado, pero a la larga también es cierto que un sistema político, por muy bien diseñado que esté, necesita de que, digamos así, sus administradores, los gobernantes tengan un mínimo de virtud. Es eso, digamos así, este es como un problema de la teoría política, porque, claro, evidentemente una buena constitución ataja, ¿cierto?, la corrupción, o es más efectiva en atajar la corrupción, en retardar, por así decirlo, el punto de colapso de una sociedad o de hacer que prospere, claro. Sin duda es mejor tener una buena constitución que una mala constitución, ¿cierto? Pero por muy buena que sea una constitución, se necesita que los gobernantes y la ciudadanía también tenga un cierto nivel, por así decirlo, mínimo de virtud cívica, porque sin ese nivel de virtud cívica el sistema político no se sostiene, y en ese sentido tampoco se puede esperar que las constituciones hagan milagros. Y no tengo mucho más que decir a ese respecto que esto, porque, digamos así, esa es una constatación. Por eso la Constitución no nos libra ni nos exime de la obligación de cultivar la virtud cívica. Modificar conductas sociales de una sociedad con ausencia de virtudes. A ver, bueno, lo que pasa es que ya, yo me siento un poco, como dicen los alemanes, sobrepreguntado. Yo no soy sociólogo, pero a ver, yo digo lo siguiente. Es cierto que a veces las leyes cambian las costumbres, ¿cierto? Por ejemplo, Tomás de Aquino dice en una parte de la Suma que es muy importante que los legisladores no sancionen, no hagan legal cosas que están mal, porque la gente tiende a considerarlas como buenas. Entonces, es cierto, por una parte uno dice, bueno, la ley en cierto sentido cambia las costumbres, ¿cierto? Pero por otro lado, digamos así, la virtud no se puede infundir, por así decirlo, por medios legales, porque es una disposición. Y acá la principal virtud es lo que Aristóteles llamaba la amistad cívica, que es fundamental en una democracia. Si uno lo piensa, la democracia presupone niveles muy altos de virtud, porque básicamente lo que presupone es lo que Aristóteles llama la concordia o amistad cívica, es decir, en este caso la idea de que yo debo ver en el adversario un legítimo contradictor que tiene derecho a exponer sus puntos, que puede ganarme las elecciones, que yo espero pacientemente a que las vuelva a perder, ¿cierto?, que puede decir cosas que a mí me desagraden. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se produce la amistad cívica? No estoy muy seguro de cómo, no lo sé yo cómo se produce. Lo que sí yo sé que es fundamental en esto es que la clase política no valide la violencia, no sea condescendiente para con la violencia, y entienda que, digamos así, sus concepciones sustantivas de la justicia deben en un punto someterse a la concepción formal que permite el funcionamiento de la democracia, que es el intercambio de ideas, la libertad de expresión, etc. Gracias, Felipe. Última reflexión, no sé si Catalina o Ernesto quiere intervenir para dar por cerrado, por finalizado este debate. Pero sobre este punto, no sé si Sobre este punto, ¿sí? Sí, yo creo que a veces se habla de la continuidad del proceso constitucional, y yo creo que esta es un proceso completamente nuevo, muy distinto a los anteriores.
no me quiero referir a las causas de lo anterior, estoy pensando en el proceso constitucional que impulsó la expresidenta Bachelet, ni tampoco me quiero referir al más reciente, que se inició el año 2019, pero en mi opinión respondieron a causas distintas a la actual, pero sí comparten algo en común, que hoy día creo yo, a diferencia de los procesos anteriores, sí tenemos un problema constitucional. Lo decía Felipe, y ahora lo voy a decir a lo mejor en términos más normativos. Cuando los destinatarios principales de la norma no se sienten obligados por esa norma, tenemos un problema de legitimidad. Y ese es el problema constitucional que tenemos hoy día. Hoy día nuestros gobernantes, y esto es un proceso que ha sido acumulativo en el tiempo, no se sienten vinculados por la Constitución política. Y eso obliga a un nuevo pacto, en donde los que van a aplicar el día de mañana la Constitución, es decir, tú estuviste sentado en la mesa conmigo, tú acordaste esta norma, por lo tanto esta norma te interpela, tú estuviste de acuerdo con esta norma. Y eso lleva a que cuando hay un acuerdo en lo fundamental, todo lo demás en teoría debería fluir. Porque ya no estamos disputando cuáles son las reglas para jugar el fútbol, sino que estamos jugando fútbol. Si eso es la Constitución finalmente. Son las reglas en base a las cuales se produce el debate democrático. Si vamos a estar debatiendo eternamente sobre las reglas, no podemos debatir. Estamos debatiendo sobre la regla, pero no sobre los contenidos. Y en ese sentido sí tiene hoy día mucho sentido que ojalá este proceso sea exitoso, porque contar con un texto que ha sido legitimado por todos los actores obliga al día de mañana, o como decimos los abogados, algo que viene del derecho romano, un texto que tiene autoridad. Decir que yo me siento obligado porque es un texto que me persuade como ciudadano. Es un texto que yo siento mío, que respeto, y eso aplicable fundamentalmente a nuestros gobernantes, que como lo dije, son los principales destinatarios, los primeros destinatarios, porque son quienes ejercen el poder. Eso. Yo voy a hacer también algunos comentarios tomando algunos puntos de esto, pero a ver, campañas para difundir la virtud. Voy a exagerar el punto, esas las va a hacer alguien. Ese alguien es el que está en posición de poder. Ese alguien está elegido bajo ciertos votos. Va a tener una concepción. Yo lo que haría es tratar de que ojalá hubiera menos ámbitos donde la autoridad influya en las decisiones de virtud o no de los individuos. Me refiero a la política. Segundo, desde la economía política, no tanto del derecho constitucional, sí tenemos algunos como hallazgos de qué cosas facilitan la cooperación en el sistema político. ¿Qué cosas facilitan la cooperación? Porque al final la amistad cívica que ha descrito Felipe se traduce al final en una disposición a escuchar al otro y a tratar de construir soluciones entre posiciones distintas. Porque por muy amistoso que sea, si yo digo A, tú dices B y nos quedamos ahí y nunca pasa nada, no. ¿Qué cosas sí contribuyen a eso? Uno, un número limitado de actores que está interactuando repetidamente. ¿Por qué? Porque en la medida que en el fondo son muchas las personas que están interactuando, es más costoso ponerse de acuerdo. Cuando el número es más limitado es más fácil, piénsenlo en la casa. Segundo, cuando esa interacción es repetida en el tiempo, constante, facilita la construcción de confianza y de conocimiento. Por eso quizá algunos podrán recordar que durante un tiempo en el Congreso se llegaban a buenos acuerdos, porque había personas que habían interactuado durante mucho tiempo, ¿ya? Y se conocían, estaban dispuestos a ceder una vez y otra. Y por eso quizá hay que preguntarse si todas estas normas que estamos poniendo de límites a la reelección y todo, que pueden tener una virtud en términos de refrescar la política, no vayan a dañar también la cooperación, porque todo parte de nuevo. Tengo que conocer a todos los otros de otra vez. Lo tercero es que existan horizontes, que entornos institucionalizados, y en eso Chile ha tenido buenas condiciones para intercambiar ideas. Y también sabemos que el flujo libre de ideas, y en eso la libertad de expresión, que hemos discutido poco de eso hoy día, pero creo que es un componente central para el desarrollo de la cooperación y también de buenas actitudes individuales, cívicas y cooperativas.
Y por último, la regla electoral, vuelvo a repetirla, una regla electoral que ponga y promueva estructuras o tener que ser candidato hablándole al 5%, al 10%, en el fondo no me pone ningún incentivo a cooperar, jamás, porque yo le voy a hablar solo a ese grupo, es todo lo que necesito para salir. Versus sistemas que inducen o promueven que se obtengan mayorías más amplias y por lo tanto quienes hablan, votan y se comportan tienen que tener plataformas, contenido a disposición para llegar a audiencias más amplias. Eso yo diría también algunas reflexiones adicionales sobre cómo ir generando condiciones de cooperación en el proceso político. Muchas gracias, Ernesto. Última pregunta, los últimos 2 minutos muy breves para pasar al coffee. Parte la respondió Ernesto al final. Bueno, felicitaciones a los tres y tiendo a ser también una optimista racional del proceso, pero comparto las tensiones que mencionó Ernesto y en esa línea, a ti Ernesto como político, que tienes a una experta al frente, ¿qué le aconsejarías para encauzar dos tensiones que yo veo como importantes? Una que es esta tensión pueblo versus, versus democracia representativa, digamos, porque creo que algo se vio cuando se instauraron las bases, que se cuestionaron. Yo creo que va a haber un movimiento de gente que va a cuestionar estos bordes. Eso por un lado. Y la otra tensión que tal vez no mencionaste, pero sí indirectamente, y que ataca al tema del principio de subsidiariedad, es una tensión en el ambiente que yo veo muy fuerte hoy día, que es el cuestionamiento de las empresas. Y que creo que eso va a influir fuertemente en la discusión de Estado social, Estado subsidiario, o como lo vayamos a llamar en el futuro. Entonces, en esa línea, al más político de los tres, quisiera preguntarle, en el fondo, algo mencionaste con estas ideas de cómo cooperar, pero cómo de alguna manera los expertos que tal vez han estado menos en el mundo político logran zanjar esas tensiones que yo creo que van a estar igual presentes durante el proceso. No me atrevería ni por un segundo en darle consejo a la Cata, así que no pienso que eso será más para un café. Muchas gracias a todos los asistentes y ahora los invitamos a un breve coffee y a seguir participando en todas las actividades que tenemos en Faro. Muchas gracias.